pero no se quede sin compartir, porque en esta mañana algo glorioso va a pasar en nuestras vidas. No se preocupe si de pronto el audio no va con la imagen. No se afane por eso. Simplemente usted ha venido a escuchar la voz de Dios. Usted ha venido a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Amén. Y en esta mañana este mensaje tiene un título: ¿Preparados? ¿Preparados para lo que Dios va a hacer en esta mañana? En esta mañana Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Mira qué lindo es Dios. Qué bonito es Dios. Ese es el título de este mensaje. Cuando Dios te esconde, ni el infierno puede encontrarte. Cuando Dios te esconde, ni el infierno puede encontrarte. Estamos todos juntos, familia, estamos completos. Laquita, ya pasamos la lista, estamos todos completos. Cuando Dios te esconde, ni el infierno puede encontrarte. Maravilloso es nuestro Dios. Esa es la palabra que el Señor hoy nos regala. Ese es el título de nuestra bella reflexión en esta mañana. Alabe al Señor ahí donde usted está. Y vamos a hablar de un personaje que muchas veces hemos traído a estas reflexiones. Moisés, ¿lo conocen? Porque la historia de Moisés estuvo marcada de propósito. Un propósito que ni el infierno, que ni el caos, que ni el momento difícil pudo opacar. Y para eso tenemos que conocer la historia, familia. Usted me acompaña, vaya, saque su libretita. Anote por favor, porque hoy vamos a aprender mucho de parte de Dios. Para entender la historia de Moisés, tenemos que conocerla de principio a fin. Amén. Tenemos que conocer la historia de Moisés de principio a fin. Pero antes de empezar, quiero decirte algo, mujer. Dios tiene un propósito contigo. Y Dios te ha traído en esta mañana para que escuches esta palabra. Yo te invito a que abras tu corazón. El Señor va a quebrantar a muchos corazones en esta mañana. Usted simplemente dele libertad. Ahí donde usted está, no le dé miedo, no le dé pena. Hoy el Espíritu Santo va a tocar tu vida. Simplemente dale libertad. Y la historia completa de Moisés empieza por dolor. Nació en un pueblo donde había mucho dolor. Moisés no nació en un momento de tranquilidad, no. Nació en uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel. Todo comenzó muchos años antes con José, ¿se acuerdan? José, el hijo de Jacob, había llegado a Egipto como esclavo, pero Dios lo levantó hasta convertirlo en gobernador. Y gracias a él, su familia entera descendió a Egipto y allí crecieron. ¿Se acuerdan de la historia de José? La hemos narrado aquí por muchas ocasiones. En Génesis capítulo 46, verso 3 dice la palabra: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y ahí empieza una verdadera promesa. Con el paso de los años, los descendientes de Jacob, el pueblo hebreo, comenzaron a multiplicarse enormemente, se reprodujeron demasiado rápido. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 1, verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Una nueva administración, ¿no? Y ese nuevo faraón no recordaba el bien que José había hecho. ¿Se acuerdan que José había trabajado de la mano del pueblo de Egipto? Pero al llegar una nueva orden, un nuevo rey, un nuevo faraón para este tiempo, todo cambió. Y ese nuevo faraón no se acordaba porque no conocía quién era José. No tenía gratitud, no se acordaba de él porque no lo conocía, solamente tenía miedo. Y este faraón llega y mira al pueblo hebreo y dice: se están multiplicando demasiado.
Son demasiado numerosos los hebreos. ¿Qué es lo que está pasando? Están poblando Egipto. Y pensó que si un día se unían a los enemigos, podrían destruir al pueblo completo. El nuevo faraón tenía miedo de que los hebreos se multiplicaran y que se unieran con los enemigos y los destruyeran Egipto. Escuche bien porque es importante conocer el contexto de la historia. Y el miedo de este faraón se convirtió en crueldad. Miren esto, por favor. Yo necesito que tú escuches esta palabra. ¿Y qué pasó? Su miedo se convirtió en crueldad. ¿Por qué querían matar a los niños? Porque el pueblo se estaba multiplicando, el pueblo hebreo estaba multiplicándose muy rápido. Y Faraón entendió algo. Si destruía la próxima generación, destruiría el propósito y el futuro del pueblo. En Éxodo capítulo 1, verso 10 lo podemos evidenciar. Anote esas citas, por favor. Dice la palabra: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Mira tú eso. Él dijo: yo voy a acabar con esta generación. Esos niños no van a tener la oportunidad de crecer. Se está multiplicando muy rápido. Después me los voy a echar de enemigo y nos van a terminar destruyendo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el faraón? Empezó a esclavizar más. Le puso cargas pesadas a los que ya estaban. Les obligó a construir ciudades. Intentó quebrarlos físicamente. Y los hebreos seguían esparciéndose. Entre más los oprimían, más crecían. Entre más los oprimían, más multiplicaban a sus hijos. Y el faraón toma la decisión demoníaca de mandar a matar a todas las criaturas, varones, hebreos recién nacidos. Mire usted esto. Tan enceguecida estaba la mente del faraón porque estaba lleno de miedo, de incertidumbre. Y tomó una decisión bastante radical y difícil, ¿no? Ordenó desvivir a todos los varones, a los recién nacidos. ¿Y sabes cuál fue la orden que dio en Éxodo capítulo 1, verso 22? Échenlos al río. A todo niño que nazca lo van a echar al río. Mire usted esto tan complejo de la situación, porque esto era más que política. Esto era un ataque espiritual en contra del propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Satanás muchas veces va a intentar destruir aquello que carga destino antes de que madure. El enemigo siempre va a buscar a aquella persona que tiene un propósito, algo diferente en las manos del Señor, porque sabe que en esa vida hay un destino. Y antes de que eso madure, antes de que eso se convierta en algo grande, yo prefiero acabarlo desde pequeño, cortarlo de raíz. Y es aquí donde entra esta historia maravillosa. Ya que entendimos el contexto, ahora viene esta palabra. En Éxodo capítulo 6, verso 20, evidenciamos que un hombre llamado Amram tomó por mujer a Jocabed. Ella pertenecía a la tribu de Leví. Éxodo capítulo 6, verso 20. Ella pertenecía a la tribu de Leví, una tribu que más adelante sería apartada para el sacerdocio. Jocabed no era una reina, no era famosa, era una madre hebrea esclava. Escuche bien esto, por favor. Pero tenía algo poderoso esta madre, tenía fe. Ella fue la madre de Moisés. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Moisés no nació en una época donde tomaban a los niños y los presentaban delante de Dios. No, Moisés nació en una época donde los estaban persiguiendo a los niños para acabar con su vida tirándolos al río. Miren esto poderoso, por favor. ¿Y qué hicieron estos padres?
vieron algo especial en su niño. No solamente vieron un bebé, ellos vieron propósito en su hijo. Y aquí empieza algo poderoso, familia, algo profundamente hermoso. Muchas veces Dios revela destino primero a una madre. Hay muchas madres que están en esta mañana que saben de parte de Dios que en sus hijos vive un propósito, que sus hijos tienen un destino brillante. Cuando usted ve a su hijo y dice, Señor, este niño va a ser para ti, tiene algo, yo sé que tú lo vas a usar desde pequeño, este niño va a ser un salmista, algo tú vas a hacer en mi hijo. Justo así le pasó a los padres de Moisés. Su madre percibió algo que otros no veían. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Esta mujer dijo, a mi hijo no. No, con mi hijo no, a mi hijo no me lo van a acabar. Yo no lo voy a permitir porque yo sé que mi hijo tiene algo de parte de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Yo necesito que por un momento tú te imagines esta escena. Construyó una pequeña arquilla de juncos. Mira qué poderoso es el Señor. Yo quiero que veas por un momento esta imagen. Mira lo que hizo esta mujer. Esta mujer construyó una pequeña arquilla de juncos. Lo cubrió con brea para que no le entrara agua a la canastita. Y lo colocó allí al niño. Y yo le digo una cosa a todas las madres que están aquí conectadas a esta hora de la mañana. ¿Cuánta fe debe de haber en un corazón de una madre para desprenderse de su hijo solo para preservar su vida? Mire bien esa imagen. Imagínese por un momento que usted acaba de tener a su hijo, lo toma en sus brazos, mira a su esposo y le dice, mi amor, tenemos que tomar una decisión porque parece que nuestro niño también lo quieren tirar allá y nosotros no vamos a permitir eso. Imagínese ese desespero como padre. Pero imagínese cuánto amor y profundo amor tiene que haber en el corazón de esos padres, en el corazón de esa madre sobre todo, para poder meter a su hija en una canastita y ponerlo a rodar entre corrientes de agua solamente para preservar su vida. Uy, familia, esto me estremece de una manera. Yo quiero que usted vea esa imagen por un momento. Yo quiero que usted analice esa imagen por un momento, familia. Esa decisión no era nada fácil. Pero esa madre sabía que había un propósito. Esa madre sabía que algo grande Dios iba a hacer a través de su hijo. Qué hermoso es Dios, amén. Maravilloso es nuestro Dios. Imagínate esa escena por un momento, una madre besando a su bebé. Quizá pensando, no puedo proteger. Van a pasar muchos problemas. Imagínese esa mamá, una tremenda encrucijada. Ver a su hijo en ese estado tan pequeño, tan indefenso. No puedo protegerte más, hijo. Ahora Dios tendrá que hacerlo. ¿Y sabes qué hizo la mujer? La mujer soltó la canasta y el río se llevaba a su pequeño hijo. Yo me imagino esta escena. Ella intentando preservarlo con vida. Pero al hacer esto, la estaba alejando cada vez más de su hijo. Qué precioso, familia. Porque ese no fue el fin de Moisés. Apenas estaba cocinando algo. Apenas estaba empezando algo. Porque el mismo río donde otros niños estaban muriendo ahogados fue el mismo río
que le preservó la vida a Moisés. Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, y yo quiero que escuches bien esto en esta mañana, John, cuando Dios tiene un propósito contigo, el lugar de la muerte se convierte en camino de preservación. Voy a repetirlo una vez más para aquel que quiera creerlo. Cuando Dios tiene un propósito contigo, el lugar de muerte se convierte en camino de preservación. Porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Y tú dirás, María Camila, ¿y qué pasó con Moisés? Yo necesito que usted abra su corazón a esta palabra, porque esto que viene va a estremecernos más. Porque la provisión y la providencia del Señor es impactante. Dios no hace algo porque sí, Dios no permite algo porque sí. Resulta que ese día la hija del faraón descendió a bañarse a ese mismo río donde estaba, por ahí, flotando Moisés en una canasta. Y yo quiero que mire esta imagen. Lo impensable sucedió. La canastica llegó hasta donde estaba bañándose esta mujer. Hasta donde estaba bañándose la misma hija del hombre que mandó a desvivir a los niños. Ella se estaba ahí bañando y venía la canastica flotando. ¿Ustedes creen que esto fue casualidad? La misma hija del hombre que acababa de tomar una decisión cruel se encontró la canastica con un bebé. Impactante y poderoso, familia. Verdaderamente que no tenemos duda que Dios estaba en el asunto. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 2, verso 5. Y viendo ella la arquilla, tuvo compasión de él. Su papá no había tenido compasión de aquellos niños. Pero ella vio a ese niño, esa ternurita ahí en esa canastica y dijo, tengo compasión, me duele que este niño se vaya a quedar solito, está tan pequeño. Por eso siempre lo digo, en el Señor no existen las casualidades. En el Señor existen los propósitos. La hija del hombre que quería cometer actos atroces terminó salvando a un hebreo. El hombre que quería destruir a los hebreos por miedo a que se les fueran a venir encima y en contra. Ese mismo hombre tuvo una hija que se apiadó por un hebreo metido en una canastica. Solamente Dios puede hacer eso, familia. Y aquí empieza lo extraordinario en esta mañana. Resulta que Moisés tenía una hermanita llamada María. La hermanita lo estaba observando a lo lejos. La canastica, haga de cuenta que iba flotando en medio del río y la hermanita estaba ahí pendiente de su hermanito menor. Que nada malo le pasara. María, la hermanita de Moisés, lo observaba de lejos. Y cuando vio esa escena que la hija del faraón lo tomó en sus brazos, se acercó y le ofreció a esta mujer buscar una mujer hebrea para cuidar al niño. ¿Y sabes a quién llamaron? No llamaron a una nodriza cualquiera hebrea. Llamaron a la mamá de Moisés, a su propia madre, a la misma Jocabed del principio de la historia. La propia madre de Moisés terminó criándolo. Pero ahora le iban a pagar desde el palacio. Mira la soberanía divina del Señor. Yo no sé si en esta mañana usted está entendiendo esta palabra. El sistema quería destruir a Moisés, a todos los varones, pero terminó financiando su preservación. Porque eso hace Dios, familia.
Y tú te preguntarás, María Camila, ¿y cómo fue formado Moisés? Moisés creció entre dos mundos. Por un lado aprendió la cultura hebrea de su misma madre. Nadie lo sabía, solamente su hermanita y su propia madre. Nadie más lo sabía. Aprendió la cultura hebrea de su madre. Ella seguramente le habló de Dios de Abraham, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, claro. Pero también creció en el palacio egipcio. También creció allá en Egipto, en el palacio egipcio. En Hechos capítulo 7, verso 22 lo vemos. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Mire usted el propósito grande del Señor. Y Egipto en ese momento era una potencia mundial. Moisés recibió educación, estrategia, liderazgo, formación política en un lugar completamente diferente. Y sin querer, Dios estaba formando un libertador incluso cuando nadie lo estaba entendiendo. Sin que nadie se diera cuenta, Dios estaba formando el libertador del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el propósito necesita preparación. A veces pensamos que ciertas temporadas de nuestras vidas no sirven. A veces uno dice, Señor, ¿por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? Señor, ¿por qué me toca abandonar esto para empezar de cero? Señor, ¿por qué me toca dejar allá lo que ya yo conocía? ¿Para qué si eso no sirve al final del día? Pero yo quiero decirte a ti que has pensado de esa manera. Dios usa cada etapa para construir algo. Esta mujer saca a Moisés del río, le pone su nombre, Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Dónde dice eso? Éxodo capítulo 2, verso 10. Y teológicamente esto es poderoso porque toda su vida sería una representación de eso. Moisés fue sacado de las aguas, del río. Él mismo luego sacó a Israel de Egipto y después sacó agua de la roca en el desierto. No crea usted que ese nombre está ahí porque sí. Moisés significa sacado de las aguas. Su identidad estaba profetizando su asignación en la vida. Y Dios muchas veces, familia, va a colocar señales del propósito incluso en nombres, en procesos o temporadas. Por eso tenemos que estar despiertos para entender cada una de esas señales. El palacio empieza a formar su mente. Y tú dirás, María Camila, pero si creció dentro de Egipto, con todas las comodidades de Egipto, ¿cómo él pasa de eso, de su comodidad a ser el libertador del pueblo de Israel? Ahora viene la otra parte. Moisés empieza a crecer y va entendiendo su llamado. Porque lo que es del Señor, lo que le pertenece al Señor, vuelve a Él aún en medio de cualquier circunstancia. Un día Moisés empezó a ver algo. Resulta que los egipcios golpeaban brutalmente a los hebreos. Claro, eran esclavos los hebreos. Y los egipcios buscaban la manera de que le obedecieran. Si algo se tenía que terminar hoy, se tenía que terminar hoy. Si no pasaba, entonces empezaban a golpearlos. Y resulta que cuando Moisés ve esta escena, claro, la sangre que él tenía no era egipcia. Por aquí, por estas venas, no corría sangre egipcia. Por aquí corría sangre hebrea. Y mientras él veía al egipcio golpeando brutalmente al hebreo, algo, dice la palabra, empezó a arder en él. Algo empezó a arder en él. Porque aunque creció en un palacio, su identidad verdadera seguía viva. Era un hebreo. Porque aunque creció allá en el palacio, su identidad era verdaderamente hebrea. Miren esto tan impresionante. Moisés, a pesar de que creció con lujos, con beneficios,
Él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque él entendió en su corazón: no pertenezco a Egipto, yo soy hebreo. Y aquí hay una verdad poderosa, familia. Cuando Moisés ve esta escena, vemos algo que llama profundamente la atención. Moisés se acerca e intenta hacer justicia por sus propias fuerzas. Y termina matando al egipcio que estaba ahí, maltratando al hebreo. Y es aquí donde empieza la persecución. Moisés mata al egipcio, un trabajador del reino del faraón, y el faraón se enoja. Esto llega a oídos del faraón. La gente no lo entendió. Un hebreo matando a un egipcio, ¿cuándo se había visto eso? Y empezó la persecución. Ahí empezó la persecución. Entonces Moisés huyó al desierto. Escucha bien esto. Y aquí aparece uno de los capítulos más importantes del desierto. Porque el desierto no era un castigo, era entrenamiento. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas. El hombre criado como príncipe ahora vivía en medio del silencio. Nadie lo aplaudía, no tenía un palacio, no tenía reconocimiento. Pero Dios estaba rompiendo el orgullo de Egipto dentro de él. Porque un libertador no podía depender de poder humano, tenía que depender netamente, enteramente de Dios. Y dice la palabra que un día, mientras cuidaba ovejas, vio una zarza ardiendo que no se consumía. Y desde ahí empezó Dios a hablarle a Moisés. Yo le voy a decir una cosa. Si uno cree que uno en la vida le han pasado pruebas y dificultades, escudriñemos la palabra, porque hay gente que la ha pasado peor. Hay gente que para poder atender al llamado de Dios y entender el propósito de Dios, les ha tocado empezar con cosas difíciles. Y este hombre es la viva prueba de lo que estamos hablando. Pero ahí Dios estaba haciendo cosas grandes. Empezó Dios a hablarle. ¿Y sabes qué le dice Dios? Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo capítulo 3 del verso 7 al verso 8. Dios le dijo: he escuchado el clamor de Israel y te enviaré. Y empezó Moisés a sentir miedo, porque Moisés se sentía incapaz. Le dijo al Señor: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Algunos dicen o decían que Moisés era tartamudo, pero la palabra habla de, no fue un hombre de fácil palabra. Tal vez no se le daba eso de hablarle a la gente, o de pronto se le enredaba la lengua cuando iba a decir algo. Pero es aquí donde yo entiendo, y esta historia me encanta cada vez que la compartimos, porque entiendo que Dios nos llama para capacitarnos. Si nosotros pensamos que Dios nos va a llamar cuando nosotros ya estemos capacitados, no espere eso. Dios no llama a gente capacitada. Dios llama a gente para capacitarlos. Y tú dirás: María Camila, pero ¿cómo un niño que apareció por ahí flotando en una cesta sobre un río se convierte en el libertador de todo un pueblo? A este hombre le pasaron una serie de cosas impactantes, familia. Moisés regresa nuevamente a Egipto, pero ahora regresa con una vara en la mano. Ya no era el mismo jovencito que se fue, no. Ahora regresa con sabiduría, ahora regresa conociendo la voz del Señor, con una palabra de Dios en su corazón. ¿Y sabes qué hace? Va, entra al palacio y confronta al mismo faraón que lo estaba buscando para desvivirlo. Impactante, ¿no?
Y el faraón nada que quería. Porque muchas veces, en medio de creerle al Señor, muchas cosas que no queremos van a suceder. Y nos vamos a preguntar, Señor, pero si tú me enviaste allá, ¿por qué la puerta está cerrada? Porque el Señor quiere glorificarse. Porque el Señor quiere abrir la puerta y quiere que tú veas cómo se abre esa puerta. Porque tú piensas que tú no puedes, pero tú no vas solo, tú vas con Él. Y es aquí donde vienen las plagas. Y Egipto se sacude de tal manera que el pueblo sí o sí sale libre. Y entonces ocurre uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Resulta que ahí no se acababa el problema. Yo no le digo que si no andaba preso lo andaban buscando. Salía de una cosa para meterse en otra. Si el problema era que de pronto lo estaban persiguiendo, luego se fue al desierto, luego volvió, entonces el faraón no quería acceder y luego entonces de eso, bueno, llegaron las plagas, ahora nos vamos y cuando vimos la luz, entonces hay otro problema. Para poder pasar del otro lado, había que pasar por tremendas aguas. Y aquí ocurre uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Había que pasar un mar tremendo y ese poco de gente, familia. Niños, yo me imagino gente con rebaños, con maletas, con todo. Y había que pasar, ¿y cómo? ¿Cómo pasamos ahora? Y en Éxodo capítulo 14, verso 21, dice la palabra, Jehová hizo que el mar se retirase. ¿Usted se imagina este acontecimiento? Esto fue algo maravilloso, histórico. Yo creo que nadie se lo estaba esperando. Yo creo que ni siquiera tú y yo estamos preparados para entender que cuando no podemos pasar, Dios abre el mar. Para que pases. Ni siquiera tu pie se va a mojar. Porque vas a pasar de tal forma y de tal manera que vas a conocer quién es tu Dios ahí. Te voy a mostrar una imagen para que lo entiendas de mejor manera. Mira esto. Se abrió. Impensable. Pasó un milagro. Momento impactante, el mar se abrió. Jehová hizo que las aguas se retiraran una de la otra. Y ese niño que una vez flotó sobre las aguas, ahora estaba dividiendo aguas. Porque Dios tiene una forma de trabajar en nuestras vidas que decimos qué impresionante Dios. Aquello que casi fue instrumento de muerte en su infancia, terminó siendo el escenario de su mayor milagro. Y ahí está el mensaje de esta mañana, familia. Tenía que contarte primero la historia para que entendieras la palabra de esta mañana. La historia de Moisés no se trata solamente de supervivencia. La historia de Moisés trataba sobre propósito. Dios protegió a Moisés porque Moisés cargaba una asignación eterna. Y aquí ha estado lo poderoso. La protección de Dios no significa la ausencia de ataques. Significa que los ataques no tendrán la última palabra en nuestras vidas. Faraón intentó matarlo, el río intentó llevárselo, el desierto intentó esconderlo, la inseguridad intentó frenarlo, pero cuando Dios decide levantar a alguien, yo quiero que alguien escuche esto en esta mañana, cuando Dios decide levantar a alguien, nada externo puede cancelar lo que el cielo ya puso a su favor. Ya el cielo dijo algo, ya el cielo determinó algo sobre tu vida que estás escuchando a esta hora de la mañana. Tal vez hoy tú sientes que el ambiente a tu alrededor es difícil. Tal vez tú hoy sientes que hay oposición. Tal vez hoy tú sientes miedo, rechazo, incertidumbre en tu corazón. Pero la historia de Moisés nos enseña algo eterno. Si Dios puso propósito sobre tu vida, Él mismo cuidará el proceso.
y van a haber ríos, van a haber desiertos, va a haber temporadas donde todo parecerá en silencio. Lo sé, pero yo necesito que tú entiendas a esta hora de la mañana que a pesar de todo eso, a pesar de los procesos, a pesar del río, a pesar del desierto, la mano de Dios te sostiene. La mano de Dios sostuvo esa canasta. Y esa es la misma mano, Jaycee, que sigue sosteniéndote. Esa es la misma mano, Rivas, que sigue sosteniéndote. Esa es la misma mano, Ruth, Claudita, Bárbara, Mirna, la flaquita, todos los que estamos aquí conectados a esta hora de la mañana. Yo quiero decirte que esa es la misma mano que sigue sosteniéndonos. Es la misma mano que te sostiene Isa, es la misma mano que te sostiene Cindy, es la misma mano que te sostiene Estelita. Porque es el mismo Dios que estuvo con Moisés desde pequeño, que no permitió que esa canasta se tirara al mar y que ese niño se ahogara. El mismo Dios que estuvo con Moisés en medio de su juventud. Ese mismo Dios está contigo. Ese mismo Dios que acompañó a Moisés para que se abriera el mar en dos. Ese mismo Dios está hoy contigo. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, ni los decretos de la muerte, ni el rechazo de la gente, ni el sistema, ni el gobierno, ni el miedo, ni el vecino, ni el mismo infierno entero puede destruir aquello que Dios decidió preservar. Y si hoy tú sigues aquí vivo, a pesar de tus tormentas, a pesar de tus momentos difíciles, a pesar de que todo lo tienes en contra, una enfermedad, un momento de calamidad financiera, todo lo que estás viviendo en este momento, yo te digo de parte del Señor, ni siquiera todo eso que tú estás viviendo va a detener la obra del Señor en tu vida, porque ya Dios te preservó, ya Dios te escogió. Tú no eres de Egipto, tú eres una persona que le va a servir al Señor. Ya eso quedó allá atrás. Olvida todo lo que el mundo quiso decir en tu contra y simplemente créele al Señor, porque Él ya te preservó. Ya Dios te preservó. Ya Dios te eligió. La historia de Moisés empieza con caos. Si usted cree que su vida es difícil o fue difícil, por favor analice y estudie la vida de este hombre. La historia de Moisés comienza en caos. No nació en un palacio. No nació con libertad. No nació en tiempos favorables. Para nada. Nació en medio de una persecución. Pero Dios tomó a ese niño perseguido. Dios tomó a ese niño al que querían quitarle la vida y lo convirtió en una voz para que dividiera el mar en dos. Yo quiero decirte aquí, a ti que estás en esta mañana, tu propósito no depende del entorno. Tu propósito depende de la soberanía de Dios. Y cuando Dios marca una vida, la protección divina la rodea. Esta historia es completamente impactante, familia. Y nos lleva a una pregunta en esta mañana. ¿Y si aquello que parecía querer destruirnos en realidad estaba empujándonos a nuestro propósito? Porque cuando empezamos a analizar esta historia, tú dirás, esta madre irresponsable, ¿cómo montó a ese niño en esa canasta? No, esa no es la pregunta que debes hacerte en esta mañana. La pregunta que tú debes hacerte en esta mañana es, ¿qué tal que todo aquello que parece destruirme en realidad me está empujando a mi propósito? ¿Qué tal?
¿Será que todo aquello que ha llegado a mi vida, una enfermedad, un momento difícil, una calamidad, en vez de destruirme, me va a llevar a mi propósito? Porque cuando nos pasa algo malo, lo primero que hacemos es correr a ponerle quejas al Señor y a quejarnos y a pelear con Él. Pero no nos damos cuenta que Dios puede usar todas esas situaciones a nuestro favor para protegernos. Dios puede usar hasta a tus enemigos para protegerte. Y lo más impresionante de esta historia es que cómo iba a llegar Moisés a las manos de la hija del faraón. Es impresionante cómo la hija del faraón termina criando al mismo hombre que un día iba a destruir el dominio de Egipto. Esto es glorioso, familia. Faraón quería acabar con la vida de Moisés, pero Dios hizo que el palacio pagara la crianza del libertador. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, incluso lo que parecía oposición, Nelly, termina trabajando a favor de tu destino. Romanos capítulo 8, verso 28 en esta mañana, que dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, Yasmín. No dice algunas cosas, Claudita. Dice todas. Todas y cada una de esas cosas: la enfermedad, el dolor, la traición, todo. Las lágrimas, las puertas que se cerraron, lo que perdiste, las injusticias que han cometido. Porque Dios es tan soberano, familia, que puede convertir ataques en entrenamiento personal para ti. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir para la gloria de Dios: todo lo que viví me tiene hoy de pie porque sé que Dios actúa en medio de mi proceso? ¿Cuántos de nosotros hoy vemos un antes y un después en nuestras vidas? ¿Y sabes por qué todo eso ocurre? Porque todo lo que parecía destruirnos era lo que Dios estaba preparando para formarnos y darle un propósito eterno a nuestras vidas. Teníamos una misión en este mundo y fuimos preparados ahí, en el fuego, en la candela, aun cuando nos dolió. Y hoy vemos atrás y decimos: wow, todo lo que yo viví, todo lo que vivió Moisés. Tal vez tú has vivido rechazo. Tal vez tú has tenido que estar en el desierto muchas veces. Tal vez has tenido miedo, incertidumbre, inseguridades. Porque aparte, cuando tú estás viviendo la época más difícil de tu vida, empiezas a ser sensible a la voz del Señor cuando te acercas a Él. Y empieza Dios a darle un giro a todo lo que estás viviendo. Por eso siempre lo digo: lo que hoy te duele, lo que hoy te agobia, lo que hoy te aqueja, mañana va a ser tu testimonio. Si le crees a Dios. Moisés también estuvo allí. Y tú preguntarás: María Camila, ¿por qué Dios permite procesos largos? ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40. Porque Dios no solamente prepara el propósito, Dios primero tenía que preparar el carácter. Porque el hombre que iba a confrontar al faraón no podía depender del orgullo humano. Y el desierto rompió la autosuficiencia de Moisés. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde he traído a Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto revela cosas, familia. Claro que sí. El desierto revela cosas grandes. Y hay procesos que estamos viviendo
Que tú pensarás, ay, Dios me está castigando. Dios no te está castigando, solo te está formando. Y entre más duro sea aquí, más tiempo toma. Esa historia me encanta, familia, porque Moisés fue preservado. Todo se levantó en su contra, pero nada pudo con el propósito del Señor. El faraón no pudo acabar con su vida. El río no lo ahogó. El desierto no lo secó. Y la inseguridad no lo detuvo. Y es aquí donde creemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 54, verso 17. Y te lo quiero regalar a ti que estás en esta mañana compartiendo con nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto no significa que no van a haber momentos difíciles. Esto no significa que no se va a levantar la tormenta, el miedo, el dolor, ¿no? Significa que no tendrán la última palabra en tu vida. Hay personas que en esta mañana han sido heridas. Sí. Hay personas en esta mañana que han sido abandonadas allá afuera. Pero no estás destruido. Y Dios te ha preservado. Porque el propósito de Dios ha creado sobre ti una cobertura espiritual que ni el enemigo podrá romper mientras Dios no termine la obra en tu vida. A veces sentimos miedo, familia, por el futuro. ¿Qué va a pasar de mí mañana? María Camila, ¿pero qué va a opinar la gente? María Camila, pero es que estoy amenazado. María Camila, pero es que me han traicionado. María Camila, pero es que tengo una crisis. Pero la historia de Moisés nos enseña que cuando Dios determina algo sobre nuestras vidas, el entorno no puede cancelar lo que el cielo ya dijo. Hoy yo quiero decirte a ti, varón y mujer que nos acompañas en esta mañana, Dios ya determinó algo sobre tu vida. Y tal vez el enemigo va a intentar atacarte de mil maneras, va a enviar dardos, él tiene sus armas también. Pero quiero decirte que el Señor te ha preservado, ha puesto algo sobre tu vida. El Señor ha visto un futuro en tus manos. Y la gente podrá rechazarte, pero nunca va a poder borrar lo que Dios ya dijo de ti. Van a hablar mal de ti, sí, pero no pueden alterar el propósito que Dios puso sobre tu vida. Muchos te van a dejar solo, se van a olvidar de las promesas que te hicieron, te van a traicionar, sí, pero no pueden expulsarte de la mano del Señor, porque cuando Dios dice, sí voy a hacer, así sea que el hombre se levante, se pare sobre las pestañas, así sea que el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará banderas de victoria. Yo no sé quién podrá creer esta palabra a esta hora de la mañana, pero Dios ya te preservó. Dios te trajo a este lugar, aún en medio de tus problemas, aún en medio de tus enfermedades, aún en medio de la necesidad, Dios te ha preservado. Y si hoy sigues aquí en esta mañana, es porque Dios no ha terminado contigo. Dios todavía no ha terminado contigo y hoy eres la viva prueba de que es real y de que así como estuvo con Moisés, también está contigo. Esto no es un cuento. Esto es una realidad. Moisés no sobrevivió accidentalmente porque sí. Cada respiración de este hombre era parte de un plan divino. ¿Habrá alguien escuchando esta palabra? ¡Wow! ¡Qué delicia es cuando Dios habla a nuestros corazones! Moisés no sobrevivió accidentalmente. Cada respiración de este hombre hacía parte del plan de Dios. Y quizá hoy podemos entender algo. Dios te preservó, varón, en momentos en los que
Muchos estaban esperando tu caída. Dios te preservó, mujer, cuando el mismo enemigo había tendido a 1000 trampas para que te cayeras. Dios te preservó en momentos donde debiste caer. Han habido noches oscuras, yo lo sé. Han habido momentos donde has dicho: Señor, yo me rindo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Temporadas donde has sentido que todo termina. Pero quiero que hagas un ejercicio en esta mañana. Sigues aquí. Mírate. Mira tus manos. Mira a tu alrededor. Sigues aquí. Y que sigas aquí a pesar de todo lo que te ha tocado pasar en la vida, no es casualidad. Hay personas que no entienden por qué sobrevivieron a ciertas batallas. Y le has dicho al Señor: Señor, muéstrame la respuesta, porque he sobrevivido a batallas, pero yo no sé hacia dónde voy. Y la respuesta llega en esta mañana. La respuesta es esta: el propósito todavía está vivo, todavía Dios quiere hacer algo con tu vida. No veas esa enfermedad, no veas ese momento difícil más grande que el Señor, porque tu propósito todavía está vivo. Eso quiere decir que Dios todavía no ha terminado contigo. Todavía hay un mar que debes abrir. Todavía hay cadenas que debes romper. Todavía hay personas, escucha bien esto por favor, todavía hay personas que van a ser libres por causa de tu obediencia. ¿Cómo así, María Camila? Moisés no solamente se salvó él, sino que su obediencia arrastró a un pueblo a preservarse. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? La historia de Moisés no es solamente una historia de un hombre que fue escondido en una cesta. Es la historia de un Dios soberano que cuida un propósito eterno. Esta historia nos enseña que la oposición de la gente no va a cancelar tu llamado. Esta historia nos enseña que los procesos nos destruyen nuestros destinos. Esta historia nos enseña que el desierto no es abandono de Dios y que las amenazas externas jamás van a ser más grandes que lo que Dios ya ha puesto sobre ti, que la voluntad del Señor. Porque lo que Dios protege, lo que Dios decide preservar, el infierno no puede tocarlo sin permiso del cielo. María Camila, yo estoy viviendo cosas como las de Moisés. No salgo de una cuando estoy en otra. María Camila, me acaban de diagnosticar un cáncer y no es nada, sino que dicen que no tengo oportunidad de vivir. María Camila, estoy pasando una temporada muy difícil de mi vida a la que no le encuentro ni pies ni cabeza. No sé qué es lo que va a pasar conmigo. Hay días en los que me acuesto y no quiero ni siquiera despertarme porque tengo tanto problema que no sé ni por dónde empezar. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios ya te preservó. Y ha puesto propósito sobre tu vida. No te enfoques en lo que sientes ahorita mismo, porque nuestro corazón es engañoso. Cada vez que llega un pensamiento o un sentimiento de estos, mírate y date cuenta que si todavía sigues aquí, aún con un cáncer, aún con un problema, aún con una deuda, es porque el Señor todavía está trabajando contigo. Porque todavía Dios está puliendo partecitas importantes.
Eso no va a ser tu final. Ese no es tu final. Ahí no se acabó tu vida. Ahí empieza el Señor a llamarte y a recordarte que tienes un propósito en Él. Tal vez hay una enfermedad, pero mírate, todavía sigues aquí. Y hay días en los que no tienes ni cómo explicarte las fuerzas que tienes. Hay días en los que te levantas y te levantas como si nada estuviera pasando. ¿Y sabes por qué? Porque es que no eres tú. Dios te ha preservado y ha puesto fuerza sobre ti. Porque en medio de tus debilidades, mujer, en medio del diagnóstico, en medio del documento que te entregaron diciéndote que no ibas a poder, Dios ya había determinado algo diferente para tu vida. Y resulta que esto que llegó a tu vida supuestamente a destruirte es lo que te va a preparar. Y te lo dice alguien que está precisamente caminando en algo como esto. A mi vida también llegó una enfermedad que dicen los médicos no tiene cura. Pero entendí un día que fue Dios el que me sacó. Fue el Dios el que me tomó y me preservó. Y lo que para otros era destrucción, ahora me doy cuenta que era el plan divino de Dios de llamar mi atención para que hoy estuviera aquí compartiendo su palabra. Un día también estuve montada en esa barquilla. Un día también empecé a formarme en medio de mi dolor, en medio de mis procesos. Pero entendí que el enemigo ataca fuerte siempre a aquellos que tienen un destino eterno. El enemigo no está enfocado en tocar a gente que no tiene propósito. El enemigo está enfocado en tocar a la gente que sabe que Dios le usa, que tienen un testimonio grande. El enemigo siempre va a atacar a aquello que tiene un destino en el Señor. El enemigo siempre va a atacar a aquella mujer que sabe que a partir de la oración enfermos se van a sanar porque Dios las va a respaldar. El enemigo va a empezar a tocar varones. El enemigo va a empezar a meter trabas. El enemigo siempre va a buscar la forma de destruirte porque sabe que eres una pieza importante en el reino del cielo. Porque sabe que Dios ya te eligió. Pero resulta que el enemigo no cuenta con algo. Y es que todo está en el plan del Señor. Y Él no puede tocar algo que el Señor no le permite que toque. Él no puede destruir algo cuando Dios lo está permitiendo es para prepararnos, no para acabar con nuestra vida. Y mucha gente dirá, María Camila, pero es que sabes, yo llevo años escuchando eso. Y resulta que mi mamá también murió de eso y mucha gente le decía que tenía un propósito en el Señor, pero yo no puedo entender cómo puedo tener un propósito en el Señor si puedo morirme en medio de ese proceso. Porque entiende una cosa, Dios te puede estar formando para que alcances misericordia y tu alma no se pierda. Muchas veces tu propósito es seguir de pie, aún con tus problemas, para ser de testimonio para otros. Y puede que de pronto ganes esta carrera cuando el Señor te recoja y ya no tengas que seguir sufriendo porque ahora vas a una eternidad con Él. Porque recuerda que tu vida no es aquí. Lo nuestro, nuestra porción no está aquí en lo terrenal, está allá, en una morada celestial. Pero quiero decirte en esta mañana que aquello que intentó destruirte está preparándote. ¿Preparándome para qué, María Camila? Habla con el Señor. Empieza a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Conéctate con el Señor todos los días. Habla con el Señor todos los días. Búscale al Señor todos los días. Y vas a entender ese llamado tan grande que el Señor ha puesto sobre ti. No fue sino hasta que Moisés saliera huyendo que el Señor empezó a llamarle.
vez ahí en ese lugar de desierto. Tal vez ahí en ese lugar donde tú piensas que ya todo se acabó. Empieza apenas tu propósito. Dios es fiel, familia. ¿Y sabes qué es lo más lindo de Dios? Que Él todavía sigue escribiendo historias como la de Moisés. Dios todavía está interesado en hacer milagros a través de las temporadas más difíciles por las que estamos atravesando. Todavía. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca ha perdido el control de tu historia. Dios no ha perdido el control de tu historia. Y lo que Dios escribió sobre ti, no puede borrarlo nadie. Tal vez no lo ves ahora, pero tus ojos lo verán. Yo no sé quién en esta mañana puede entender esta palabra. Yo no sé quién en esta mañana estaba necesitando esta palabra. Pero quiero decirte, adelante. Sé que es difícil. Sé que te ha costado demasiado. Lágrimas, noches enteras. Y que tienes 1000 preguntas. Pero yo creo que es momento de entender. Yo creo que es momento, familia, de entender lo que Dios quiere regalarnos en esta mañana. Dios ya te escogió y Él mismo te está preservando. Y cuando Dios te esconde, ni el mismo infierno puede encontrarte. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Así empezó la vida de Moisés. Pero terminó de una manera completamente diferente. Así empezó la vida de un libertador en una canastica, flotando en el río.